Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan este día de hoy. Para comenzar, les damos la más cordial bienvenida al seminario La protección de periodistas, una garantía para defender la libertad de expresión, con el cual la UNESCO, junto con la Universidad de Chile, conmemoramos el Día de la Libertad de Prensa este 2023. Me presento, mi nombre es Paula Cárdenas, soy periodista egresada de esta casa de estudio y también soy parte del equipo de la radio Juan Gómez Milla. Antes de comenzar, quisiéramos pedirles, por favor, que dejen sus teléfonos celulares apagados o en modo avión para no interrumpir el desarrollo de esta presentación. Este año ya se conmemoran 30 años desde la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de proclamar el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La conmemoración de este año la hacemos con la reflexión, dando forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión como motor de los demás derechos humanos. También les contamos que durante 2023 el Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC, junto a las académicas de la Facultad de la Comunicación e Imagen, Patricia Peña y Kiara Sáez, como coinvestigadoras, han estado desarrollando bajo el mandato de la UNESCO el proyecto de investigación Aplicación de Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile, dentro de su Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones PIDC. Hoy se presentarán algunos de los resultados. Asimismo, la Facultad de la Comunicación e Imagen se encuentra actualmente conmemorando los 70 años de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, la primera fundada en este país. Las crisis sociales, la pandemia de la COVID-19 y las actividades del crimen organizado han puesto de manifiesto las crecientes amenazas y riesgos que enfrentan quienes ejercemos el periodismo. Esto ha afectado a la actividad informativa y al ejercicio de otros derechos humanos, considerando que la libertad de prensa y el pluralismo son pilares para las garantías de otros derechos. Es en este sentido que el evento que hoy realizamos pone el foco en la seguridad de periodistas, comunicadores y comunicadoras, para dar a conocer los riesgos que enfrentan en Chile y la región, así como las medidas que se están desarrollando tanto en el ámbito legislativo como de políticas públicas para mejorar la protección a la prensa. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana, quienes darán la bienvenida a esta jornada. En primer lugar, queremos saludar a Loreto Rebolledo, decana de la Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que nos dará unas palabras de bienvenida para este encuentro. Buenos días a todos y todas. Para la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, es un placer estar hoy en que se celebre el Día Mundial de la Prensa, inaugurando este seminario que se abocará a dialogar sobre la protección de periodistas, una garantía para defender la libertad de expresión. Para nosotros, como Facultad de Comunicación e Imagen de una universidad pública, la libertad de expresión y el derecho a la información son una preocupación, han sido y son una preocupación constante, porque entendemos que la libertad de expresión es la base sobre la que se sostienen otros derechos. El rol de la prensa y los medios de comunicación social en la democracia contemporánea es fundamental y las garantías asociadas a la comunicación son imperativos éticos y exigibles a los estados y a los medios de comunicación, tanto por la información que entregan como por su capacidad de ser instrumento para el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el derecho a formar partidos políticos, a intercambiar ideas políticas, fiscalizar a los poderes públicos. En suma, otorgar sustento a la buena gobernanza y a la rendición de cuentas democráticas. La celebración especial del 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año es, por tanto, un llamado a recentrar la libertad de prensa, así como a los medios de comunicación independientes, pluralistas y diversos, como clave necesaria para el goce de todos los demás derechos humanos y para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Por esta razón, se considera que los medios de comunicación requieren protecciones especiales que les permitan operar libremente.
Por consiguiente, los y las periodistas deben tener la libertad y la seguridad necesarias para generar los contenidos que luego serán difundidos a partir de distintas plataformas mediáticas. Este contenido representa una forma de ejercer la expresión pública de nuestros derechos colectivos. Así, la seguridad de los y las periodistas representa en sí misma una cuestión importante de derechos humanos, central para el logro de la libertad de expresión de manera más amplia. El informe de la UNESCO, Tendencias Mundiales de la Libertad de Expresión 2021-2022, destaca estos problemas y otros desafíos como la criminalización de las leyes de difamación o injurias, las leyes cibernéticas y la legislación contra las noticias falsas, que a veces se aplica como un medio para limitar la libertad de expresión, todo lo cual crea un entorno tóxico para que los periodistas puedan operar. Desde el estallido social del 18 de octubre del 2019, los ataques a la prensa por parte de agentes del Estado han sido reiterados, aunque ha habido variaciones respecto al número de ataques y al tipo de agresiones. En 2022, Chile pasó a formar parte del registro de periodistas y comunicadoras asesinadas, ya que el 12 de mayo del año pasado falleció Francisca Sandoval, del canal de televisión comunitaria Señal 3. La victoria a causa de un disparo de bala recibido mientras realizaba una cobertura de las marchas del 1 de mayo en Santiago de Chile, donde también resultaron heridos de balas otros 2 comunicadores. Este hecho evidenció, junto al ataque contra un equipo de televisión nacional en la Araucanía unos meses antes, que la seguridad física de los periodistas era y es un tema que requiere un abordaje urgente en el país. A pesar de la gravedad de lo ocurrido y la tendencia de cronificación, hasta el momento desde el Gobierno y otros organismos del Estado no se han puesto en marcha mecanismos especiales de seguridad para los y las periodistas. Esto pese a que el Estado de Chile ha sido firmante de la totalidad de las resoluciones de Naciones Unidas en materia de seguridad y protección de periodistas, comprometiéndose a tomar medidas necesarias para garantizar el ejercicio libre y sin injerencias de la labor informativa. El proyecto de investigación, aplicación de indicadores de seguridad de periodistas en Chile, que articula el presente seminario, se enmarca dentro del Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones de UNESCO y ha sido llevado a cabo entre académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el Observatorio de Derecho a la Comunicación, desde octubre del año pasado, con el objetivo de fortalecer una cultura de la seguridad de la prensa por parte de los distintos agentes involucrados, con la finalidad de prevenir ataques o amenazas a quienes desarrollan labores informativas. Para lograr este objetivo es necesario fortalecer monitoreos, generar informes periódicos y sensibilizar respecto al problema, de modo de facilitar la búsqueda de soluciones e implementación de medidas específicas de seguridad. Todo esto implica promover que el Estado asuma un rol más activo en la protección de los periodistas, involucrando a sus agentes, condenando las agresiones y desarrollando mecanismos de protección específicos en los diferentes organismos, policial, fiscal y judicial. En el seminario que nos convoca hoy, la invitación es a fortalecer el diálogo entre la academia, la sociedad civil y los periodistas en la defensa de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores. Para ello hay que discutir sobre la seguridad de periodistas y comunicadores para dar a conocer los riesgos que enfrentan en Chile y en la región, así como medidas para mejorar la protección de la prensa, revisar instrumentos internacionales y marcos normativos de los países de la región y analizar las buenas prácticas que hayan fortalecido la protección de los y las periodistas en Chile y en la región. Para finalizar, quiero agradecer a quienes han hecho posible la realización de este seminario desde la Oficina de UNESCO en Chile, el Observatorio de Derecho a la Comunicación y la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Les deseo una mañana productiva y una fructífera discusión. Gracias.
Muchas gracias, Loreto, por la reflexión, por conmemorar a Francisca Sandoval y también por recalcar lo importante que es fortalecer la protección a periodistas hoy en Chile. A continuación, escuchamos las palabras de Nicole Cardoch, subsecretaria general de Gobierno y que hoy nos acompaña como ministra subrogante de la Secretaría General de Gobierno. Bueno, buenos días a todas y todos, estimada decana de la Facultad de Comunicación e Imagen, Loreto Rebolledo, Valtencir Méndez, jefe de Educación de Oreal C UNESCO Santiago, autoridades, académicos, estudiantes y colegas periodistas. El lunes pasado, mientras marchábamos conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, no pude dejar de pensar en Francisca Sandoval. Hace justo un año atrás, a pocas cuadras de donde nos encontrábamos este lunes, un disparo terminó con su vida y con su trabajo como reportera del Canal 3 de La Victoria. Con Francisca teníamos prácticamente la misma edad, compartíamos la vocación por contar historias y el profundo interés por la justicia social. Ese 1 de mayo del 2022, a los periodistas y reporteros de Chile se nos apretó el corazón, porque evidenciamos, como nunca antes, desde el retorno a la democracia, el estado de vulnerabilidad en que a diario nuestros colegas salen a reportear sus historias. Ha pasado un año desde el asesinato de Francisca y aún no tenemos certeza sobre quién le disparó. La situación de los reporteros en la práctica no ha mejorado. La necesidad de que los periodistas y trabajadores de las comunicaciones salgan a reportear a la calle de manera más segura se hace cada día más urgente, porque esas historias que nos tienen que contar se hacen cada día más necesarias. Hoy me emociona volver a la universidad donde me formé para compartir con ustedes en este seminario tan relevante y contarles unas buenas noticias que pueden revertir esta situación. Hace pocas horas, nuestra ministra general de Gobierno, Camila Vallejo, anunció en Naciones Unidas que Chile será el próximo año la sede de la conferencia global del Día Mundial de la Libertad de Prensa que organiza UNESCO. Este hito es reflejo de una convicción profunda que tiene nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, por llevar a cabo reformas y proyectos que en un tiempo más nos permitan decir que en Chile las y los periodistas sí pueden salir a reportear sus historias de manera más segura. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas contra periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en el estallido social, como también los casos de espionaje y amedrentamiento a periodistas, los casos de despidos por cometer errores que rápidamente fueron rectificados y sobre los cuales se ha pedido disculpas, sitúan un contexto relevante para sacar en adelante un proyecto que regule la protección de los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones, que convertiría a Chile en un país a la vanguardia dentro del contexto latinoamericano. Como Ejecutivo, decidimos formular indicaciones a un proyecto que busca reconocer derechos humanos de periodistas y trabajadores de las comunicaciones, homologando la situación internacional de derechos humanos a la realidad jurídica chilena. Como el Ministerio Secretaría General de Gobierno, desarrollamos diversas etapas previas de escucha a distintos sectores gremiales, sindicatos, medios de comunicación nacionales y comunitarios. En dichas mesas de trabajo se realizó un levantamiento de necesidades y comentarios en torno al proyecto de ley que presentaron las y los parlamentarios firmantes. Recogimos algunos de estos comentarios para luego plasmarlos en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Este proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas y está a la espera de ser votado en sala. Junto a este proyecto, nuestro gobierno ha llevado adelante iniciativas inéditas hasta ahora en el área de las comunicaciones. Una de ellas ha sido la conformación de una mesa de trabajo con el Consejo Nacional de Televisión, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y nuestra Subsecretaría General de Gobierno, que está enfocada en canales comunitarios. Es primera vez que se crea una instancia de este tipo, lo que permitirá a canales como el Canal 3 de La Victoria que sean escuchados y reciban apoyo por parte del Estado. Lo mismo estamos haciendo también con las radios comunitarias de nuestro país.
A esto se suma el informe y las recomendaciones que un grupo de académicos de esta universidad y otras universidades nos hicieron llegar a través de la mesa de trabajo Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia, que en estos momentos nos encontramos procesando como ministerio y que pronto se traducirá en una devolución concreta por parte del gobierno con acciones y proyectos asociados para que los periodistas y trabajadores de las comunicaciones que también nos permita entregarle más y mejores herramientas a nuestras audiencias. Justo en un año más, por estos días, Chile será el epicentro mundial del debate en materia de libertad de prensa. Aquí se estará discutiendo sobre el presente y el futuro del derecho de la información. Los propios periodistas, la sociedad civil, los medios de comunicación, grandes y pequeños, los estudiantes y profesores, el mundo político, tenemos la responsabilidad de encaminar este debate para que nuestros reporteras y reporteros puedan salir a buscar esas historias que tanto necesitamos de forma segura. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a conversar sobre estos temas en este seminario. Compañeros, compañeras, no es una discusión nueva, pero sí cada día más urgente. Esperamos que las conversaciones e intercambio de ideas que hoy día tenemos sean fructíferas, porque el país y toda la región nos necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por tus palabras. Y con esto dejamos también, escuchamos ahora a Valtencir Méndez, jefe de Educación de UNESCO Santiago. Bueno, buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar aquí en esta casa tan especial y tan significativa para América Latina y el Caribe. Señora Loreto Rebolledo, decana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, un saludo muy especial como anfitriona, ¿no?, de esta casa, de este espacio tan vital para este país. Señora Nicole Cardoc, ministra subrogante de la Secretaría General del Gobierno, un gusto. Y estimadas autoridades, estimados periodistas, estimadas periodistas, amigos y amigas. Bueno, desde UNESCO quisiéramos darles un saludo muy especial desde esta Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que también, como ustedes saben, tiene el mandato en comunicación e información. Este año, como hemos escuchado, se conmemoran los 30 años transcurridos desde la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de proclamar el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que tengo el gusto de decir que también fue impulsado por UNESCO. En la Asamblea, en la Conferencia General de UNESCO, se envió, digamos, la solicitud a Naciones Unidas a que se creara ese día hace más de 30 años. Bueno, la celebración de este momento, ¿no?, de este Día Internacional, hoy tiene un mensaje muy, muy fuerte, muy particular, que es el siguiente: dando forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión como motor de los demás derechos humanos. Esto es clave. Entonces, digamos que los periodistas, ¿no?, y toda esta actividad está anclada en la Declaración de los Derechos Humanos. Esto tiene mucha fuerza y creo que también lleva un orgullo muy especial a la profesión de periodista. Desde la familia de las organizaciones de la ONU, apoyamos a los estados para enfrentar los conflictos, las emergencias, las desigualdades socioeconómicas tan persistentes en nuestra querida América Latina. Y además que hoy mismo están impulsando, ¿no?, temas tan conflictivos como cuestiones medioambientales, la migración involuntaria, ¿no?, los retos de salud y bienestar de nuestra población. Todo esto, ¿no?, se prolifera mientras una corriente muy fuerte de desinformación, ¿no?, con graves repercusiones en las instituciones que sustentan nuestras democracias. Precisamente para contrarrestar estas situaciones críticas, ¿no?, la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y el acceso a la información verídica ocupan un lugar central. El mensaje clave de la celebración de hoy nos recuerda que el derecho a la libertad de expresión
consagrado, como decía en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un requisito previo, un requisito fundamental y motor para el disfrute de todos los demás derechos humanos, como decíamos. Eso se hace más evidente todavía cuando América Latina y el Caribe ha sido la región más crítica para los periodistas en el año 2022, con 44 homicidios. Estamos hablando de más de la mitad de todos los homicidios, de todos los asesinatos del mundo están en nuestra región. Esto es muy, muy grave, ¿no? No necesitamos reforzar todavía más. A nivel mundial, si a los países que están liderando este terrible índice se encuentran México con 19 asesinatos, Ucrania en plena guerra con 10 y Haití con 9. Amigos, amigas, periodistas, amigos, analizando estas cifras de UNESCO, vemos que tras varios años que veníamos con buenos índices de descenso, digamos, consecutivamente, vemos ahora un fuerte aumento en el número de periodistas asesinados. Además, tenemos otro índice, que es el índice de impunidad de los asesinatos de periodistas, que sigue siendo escandalosamente alto. Estamos hablando de un 86% de este número de impunes en todos esos asesinatos que tenemos. Por lo tanto, esto genera obviamente un clima, ¿no?, amedrentador para el trabajo de ustedes, de los periodistas y de la libertad de expresión en todo el mundo. Por lo tanto, es urgente, realmente urgente, que las autoridades, ¿no?, que la sociedad en general redoblen sus esfuerzos para poner fin a esos crímenes, porque la impunidad y la indiferencia son factores determinantes en este clima, ¿no?, de violencia. Las y los trabajadores de la comunicación requieren obviamente protección, y escuchábamos antes, ¿no?, de las personas que me precedieron. Necesitan protecciones especiales que le permitan operar de manera libre, ¿no? Por consiguiente, las y los periodistas deben tener la libertad y la seguridad necesarias para generar los contenidos que hayan, digamos, que luego serán difundidos, ¿no?, a través de nuestros medios de comunicación. Este contenido representa una forma de ejercer la expresión pública, ¿no?, de nuestros derechos colectivos, y esto debería ser, digamos, relembrado cada día. Desde Naciones Unidas, especialmente desde las últimas décadas, hemos visto cómo hemos impulsado, digamos, y adoptado múltiples resoluciones, declaraciones y compromisos sobre precisamente la seguridad de los periodistas, incluyendo primero, la resolución de la Asamblea General de la ONU del 2021, de hace poco, sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad que mencionaba. Anteriormente tuvimos la resolución del Consejo de Derechos Humanos del 2020 sobre la seguridad de los periodistas también. Y luego, también impulsado por la UNESCO, tuvimos la declaración de VINDEC más 30, sobre la información como bien público, que esta es otra ancla, ¿no?, de nuestro trabajo, o sea, la información como bien público que tiene que ser preservado. En esta declaración, los estados se comprometieron a apoyar el periodismo independiente, garantizar una mayor transparencia de las plataformas en línea y fortalecer la alfabetización mediática e informacional, que hoy en la era del ChatGPT sabemos que es fundamental. Además, Naciones Unidas en su conjunto desarrolló en el 2012 un marco de coordinación de múltiples partes conocido como el Plan de la ONU, ¿no?, para la acción sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de impunidad. Este marco tiene como objetivo crear un entorno libre y seguro para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Así, de esta manera, como vemos, la seguridad es realmente y representa en sí misma, ¿no?, una cuestión clave de los derechos humanos y es realmente central para el logro de la libertad de expresión en un sentido más amplio. No quisiera terminar, y ahí estoy acabando, estas palabras sin recordar, y estando aquí en esta casa, en el marco de estos 50 años, ¿no?, del golpe de Estado, aquellos 31 profesionales, ¿no?, de comunicación, de prensa, también estudiantes de la carrera periodista, ¿no?, muchos de estos estudios, ¿no?, de aquí de la Universidad de Chile, que fueron asesinados y desaparecidos.
y que desde América Latina no se escuchaba, ¿no? La voz de esas personas que estaban haciendo su labor, ¿no? Y que otros tantos que sortearon los obstáculos de la censura y la represión en aquellos momentos, ¿no? Las violaciones tan profundas de los derechos humanos. Y por eso queremos hacer y hacemos esta fuerza de vinculación del periodismo con los derechos humanos, ¿no? En este 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, valoremos, por tanto, instancias como estas, estos espacios que visibilizan la valiente tarea del periodista y de las y los periodistas. Justamente en medio de esta conmemoración de del 30 aniversario y de los 70 años de que Chile se sumó, ingresó a la UNESCO, que es para nosotros, desde un organismo internacional, un año muy importante, y también escuché que son los 70 años de la Facultad de Comunicación, así que es un año especial. Desde ahí también quisiera compartir, ustedes ya saben que ayer UNESCO, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, se anunció que el próximo país anfitrión de la Conferencia Global sobre Libertad de Prensa será Chile. Así que felicidades y tenemos ahí por delante un año para prepararnos, ¿no? Bueno, gracias a todos aquellos que han hecho posible este evento, especialmente, ¿no?, al Observatorio de Derecho a la Comunicación y también a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Chile, a mis colegas de UNESCO, Sergio Pinto, quien estuvo también detrás con los demás colegas, y a todos ustedes por estar aquí, los que después nos verán de manera online. Amigos, amigas, les invitamos a seguir profundizando en estos estudios que hacemos entre todos y que UNESCO está ahí, como mencionaba la decana, como el informe de Tendencias Mundiales de la Libertad de Expresión. Ahí hemos podido ver, el último, ¿no?, que hemos tenido, ahí hemos visto los tipos de desafíos que nos enfrentamos hoy, como las leyes de difamación, las leyes, digamos, que están focalizadas en crímenes cibernéticos, la legislación contra la desinformación y cuestiones de seguridad como la que tratamos hoy aquí. Esto se aplica, ¿no?, como un medio hoy en día para trabajar de una manera con más conocimiento de causa sobre la libertad de expresión. Todo lo cual crea, digamos, esta violación de la libertad de expresión, un ambiente muy tóxico, también como hemos escuchado antes. Aunque en Nueva York ahora mismo se está celebrando de manera mundial, nosotros hemos querido aquí en Chile, ¿no?, tener este evento para poder trabajar más profundamente, ¿no?, a nivel local y a nivel regional, también para nuestros países de la región, y tener esta oportunidad de expresar, de reflexionar y discutir sobre la libertad de prensa, las condiciones de las y los trabajadores, ¿no?, del área, también una manera de apoyar a los medios de comunicación independientes, aquellos medios pluralistas y diversos, como clave necesaria para el logro del objetivo de desarrollo sustentable o sostenible. Así, les invitamos a aprovechar este encuentro que tenemos hoy para seguir generando contenidos y reflexiones valiosas para Chile, para la región y para el mundo. Muchísimas gracias y una excelente jornada. Muchas gracias, Valtencir, por tus palabras.
Y a continuación damos paso al panel La seguridad de periodistas en América Latina y Chile, que contará con las exposiciones de Matías Ponce y Javier García y contará con la moderación de Carolina Trejo. Matías Ponce es representante de la Oficina UNESCO de Montevideo. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de la República de Uruguay. Es doctor en Comunicación Política de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y la Universidad Erasmus de Rotterdam, de Holanda. Previamente ha sido director de Comunicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue portavoz de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas. Ha trabajado como consultor de la comunicación para estrategias de derechos humanos en 12 países de América Latina. Actualmente es profesor visitante en varias universidades latinoamericanas y es el coordinador de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Es autor de más de 20 artículos científicos y 4 libros sobre comunicación política, mediatización y estudios del periodismo en la región con Worlds of Journalism Project y Journalistic Role Performance Project. También nos acompaña Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en Derechos Fundamentales con especialidad en Libertades Informativas. Es investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, y es integrante de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa, RICCAP, en España. Es autor y coautor de diversas publicaciones y artículos científicos sobre políticas de comunicación, así como patrocinador de varias causas de libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quien moderará este panel es Carolina Trejo, académica de la Escuela del Periodismo de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago, y además es corresponsal extranjera. Ella es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Estética de la misma Casa de Estudios. Ha trabajado como periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 25 años. Ha sido parte de la realización de programas como Informe Especial en TVN, Testigo y Contacto en Canal 13. También ha sido directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales y de reportajes para la televisión chilena. A lo largo de su carrera, obtuvo el Premio Excelencia Periodística de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo y ha ganado junto al equipo del documental El Palero el premio de la 5ª versión del Human Rights International Film Festival de Nepal en la categoría Documental Internacional. Fue presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Metropolitano del Colegio de Periodistas entre 2018 y 2019. Con esto dejo el micrófono a Carolina. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, primero saludar nuevamente a todas y todes. Creo, que ya los saludos más a las autoridades protocolares, colegas y periodistas y estudiantes ya se han hecho. Y lo cierto es que es un gusto efectivamente saludarlo en el contexto de este panel donde vamos a abordar el tema sobre la seguridad de los y las periodistas en América Latina y en Chile. Un tema de suma importancia, como bien ya lo hablaba el colega de la UNESCO, sobre todo en este año en que conmemoramos efectivamente los 50 años de golpe de Estado civil, militar en nuestro país y donde, como bien también se recordaba, a aquellos tanto estudiantes como trabajadores de la prensa que fueron asesinados durante la dictadura y donde junto con las cifras mencionadas también se suman colegas extranjeros que estaban en Chile o que vinieron a Chile a cubrir eventos de la dictadura y que suman en total 37 colegas. Entre ellos, bien saben, están tanto Carlos Berger, Augusto Carmona, Pepe Carrasco y evidentemente también estudiantes como Eduardo Jara. Para esta conversación ya hemos sido bien presentados tanto Matías Ponce, representante de la Oficina Regional de UNESCO de América Latina y el Caribe,
y también Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, que de alguna manera nos van a hablar efectivamente de las realidades tanto de América Latina como de Chile en particular. Y yo solo quiero hacer una introducción breve, digamos, como moderadora y también para después abrir el debate, la conversación y las preguntas respecto a la temática, señalando, y como bien también se mencionaba, que efectivamente en el 2021 hubo una baja, digamos, de los asesinatos producidos contra, digamos, nuestros colegas periodistas, lo cual después repuntó en el año 22 casi en un 50% respecto al año anterior, y donde efectivamente se sumó Chile con el caso de Francisca Sandoval, a quien yo conocí en lo personal y trabajamos efectivamente en la calle. Y a partir de eso, comentarles efectivamente, y una discusión a la que yo quiero invitarlos a ustedes y también, digamos, en este panel, respecto a efectivamente lo que nos convoca y que tiene que ver con la protección de los periodistas, que es efectivamente una garantía para defender la libertad de expresión, pero la pregunta que se viene, y que yo creo que en particular en Chile, y que es un poco lo que también nos convoca, digamos, es cuándo se tiene que proteger a los periodistas, pero sobre todo cuándo los periodistas están en peligro. Yo en ese aspecto quiero solo, digamos, antes de abrir, digamos, evidentemente las palabras a quienes comparten y son parte de este panel, esa consulta: ¿quiénes son finalmente los periodistas que están en peligro en nuestra realidad actual y en particular en Chile? Porque el periodismo que está en peligro es cuando efectivamente se va a buscar más fuentes. No es el periodista que va a la conferencia de prensa, no es el periodista que cubre, digamos, o que trabaja o hace más bien, digamos, un periodismo más bien institucional o efectivamente hace una prensa más convencional. Se recordaba el caso inclusive de un colega que efectivamente de un medio nacional de televisión tuvo un ataque, pero uno dice, ese ataque que vio en este caso Iván Núñez, ¿dónde lo vive? Porque fue a un territorio que está en conflicto con el Estado. Hasta antes no había pasado. Es decir, ¿quiénes son los que están en peligro? ¿Cuáles son los periodistas? ¿Dónde fue herida y le provocó la muerte Francisca Sandoval? En la marcha de, digamos, que han llamado alternativa y que efectivamente es la marcha que se llama la marcha clasista, no la marcha de la CUT. Esos son los lugares donde los periodistas han sido en este país efectivamente o han sufrido, digamos, persecución o se han puesto en peligro. Son esos periodistas y esos colegas de las comunicaciones, tanto independientes como populares, los que en realidad se han puesto más en peligro. No son aquellos periodistas, y lo digo con mucho honesto, yo trabajé 25 años en televisión. Efectivamente hay un periodismo de investigación que sí está siendo también, digamos, de alguna manera vigilado o que de alguna manera es custodiado o perseguido, pero los que hoy día efectivamente, y bien lo va a nombrar aquí nuestro colega, como también, digamos, los estudios de la UNESCO, son esos periodistas. Quizá en Chile no tenemos todavía, digamos, tan desarrollado estas bandas delincuenciales como se vive en otras partes de América Latina, como es en México particularmente, pero sí lo cierto es que en nuestro país los que están en peligro son esos periodistas, esas periodistas, ¿no? Que van a esos lugares, que van a buscar otras fuentes, que abren este aspecto de la comunicación, que abren, digamos, las posibilidades de tener más información, que no es aquella información que muchas veces es la oficial, es la más institucional o es la más convencional. Y por eso cuando uno revisa casos, como yo les decía, finalmente cuando se pone en peligro es aquellos periodistas que buscan lo que no estamos viendo en esta prensa que efectivamente tiene cierta hegemonía y control de los propios medios, que ya lo hemos dicho y se ha discutido y se discutió también el día de ayer. Y en ese sentido yo solo, digamos, un poco para terminar, invitar, digamos, a nuestros panelistas a presentar, digamos, sus estudios, digamos, y compartir el análisis que hay sobre el peligro de las y los periodistas en el continente y en Chile, es apuntar a tres elementos que yo diría y que están también en los estudios, digamos, que se están presentando, es qué es lo que he vivido a partir de la revuelta social de octubre del 2019 en particular y posteriormente, es agresiones a la prensa.
y esa agresión, efectivamente, la mayoría ha sido de agentes del Estado, ¿ya? Yo diría, y efectivamente hay otro elemento que también se podría ahondar más adelante, que tiene que ver con el hostigamiento judicial, que no es un elemento menor, porque efectivamente ha habido un número importante de detenciones arbitrarias donde las fiscalías solo han escuchado la versión de las fuerzas de seguridad. Y eso implica que incluso el periodista, habiéndose identificado, estando con credencial, habiendo señalado que está en una cobertura, ha sido detenido de igual forma y pasado a fiscalía. Además, con procedimientos, digamos, que hoy día en la jurisprudencia chilena se llama procedimiento monitorio, que son mecanismos procesales rápidos, donde nunca es escuchada la contraparte. Entonces, es un sistema judicial que finalmente solo se escucha una versión, ¿no? Y esa versión viene efectivamente desde las fiscalías, de las policías, lo que ha hecho efectivamente que no solo, digamos, haya detenciones arbitrarias, sino un seguimiento, que finalmente muchas veces desisten porque terminan solo en faltas, pero la detención, la exposición y de alguna manera, digamos, el hostigamiento que se hace a la prensa, y particularmente esta prensa comunitaria, alternativa y popular, es no menor. Y por otro lado también, y imagino, y abro la discusión, o la abriremos después en este panel, ¿cuántos de nosotros, nosotras y nosotres, hablamos hoy día solo por WhatsApp o por Signal? Porque sentimos que estamos siendo intervenidos telefónicamente. Entonces, es una realidad de la cual a veces no se habla, pero se vive, efectivamente. Y finalmente, los ataques y amenazas a medios de comunicación y a periodistas en específico. Yo creo que además, y solo para cerrar e invitar al panel, hay una simetría entre lo que efectivamente es la comprensión respecto, digamos, a esta libertad de expresión y seguridad de los periodistas entre quienes son parte de los gremios y parte de las agrupaciones, digamos, de quienes ejercen el periodismo y quienes finalmente son asociaciones de empresas de comunicación. O sea, el análisis de Anatel respecto al Colegio de Periodistas, lo que se ha vivido es absolutamente asimétrico. Entonces, no es menor a la hora, digamos, de abordar estas temáticas. Solo decirles, digamos, y bien lo habíamos discutido con Matías, la verdad es que no solo estoy aquí en mi calidad como ya fui presentada, sino porque efectivamente cuando veo esto y miraba los puntos que los estábamos discutiendo, yo fui efectivamente víctima, así soy como, no puedo decir niña modelo porque de niña me queda poco, pero sí, digamos, fui, digamos, parte y sufrí la agresión, digamos, de agentes policiales y fui detenida, ¿no? Por otro lado, viví también este hostigamiento judicial, no solo, digamos, porque me tuvieron, me pasaron, digamos, me acusaron más de ataque contra la autoridad, yo andaba identificada y lo cierto es que el fiscal solo tomó la versión de la policía que me detuvo, en este caso el carabinero que me detuvo, y lo loco de eso es que la versión efectivamente no se ajustaba a la realidad y la única información que se omitió en el parte es que yo era periodista. Entonces, ahí hay efectivamente lo que uno dice, insisto, hostigamiento judicial. Y cuando hablo de las intervenciones o seguimiento, yo también en el contexto de una entrevista que realizamos varios colegas, hoy día estamos en un juicio, o sea, digamos, estamos, perdón, en una carpeta investigativa por el caso que tiene hoy día al líder de la CAM, Héctor Yetul, donde varios periodistas aparecemos intervenidos telefónicamente, lo que rompe toda norma respecto a la libertad y de nuestra, digamos, profesión, ¿no? Y finalmente, respecto a los ataques y amenazas de la prensa, también viví un año después de producir la revuelta, también amenazas lanzadas en mi casa por grupos de ultraderecha y finalmente termino, disculpen si me alargué, digamos, porque creo que estamos viviendo un contexto particularmente difícil cuando se está imperando un discurso sobre la seguridad y donde la sensación de que aquellas o aquellos que de alguna manera no cuestionamos este concepto, digamos, de lo necesario, digamos, de reforzar a las policías, porque además no es nuestra labor es trabajar para informar, pero cuando se refuerza este tipo de discurso, donde ya vimos la experiencia de una colega que efectivamente, en este caso de la Paulina, cubre una palabra que es de uso cotidiano y se transforma finalmente no solo en una agenda noticiosa, sino que
finalmente censurada, es porque hemos permitido, y hablo también como periodista en este caso, hemos permitido que este tipo de discursos, que además vienen de la propia autoridad, se impongan. Y eso efectivamente vulnera la libertad de expresión. Así que junto con esta introducción, para abrir el debate posteriormente, invito efectivamente ahora a Matías Ponce, representante de la oficina, a hacernos su presentación. Gracias, Matías. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles, trasladarles además el saludo de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe en Montevideo. El día de hoy estamos varias y varios de nosotros asistiendo a un evento en Nueva York, un evento global y también a un evento aquí, en mi caso. Y estamos muy contentos, muy contentas de que el próximo año sea el Día Mundial de Libertad de Expresión, el Día Mundial de Libertad de Prensa aquí en Chile. Y para introducir esta presentación que compartiremos con mi colega, yo voy a hablar un poco más de la región y de los desafíos que se dan en torno a América Latina y el Caribe en materia de seguridad de periodistas. Probablemente después bajemos un poco a poner foco en la realidad de Chile con la otra presentación. Es importante destacar, para que vean cómo América Latina y el Caribe queda en la temática de seguridad de periodistas, que va a ser el segundo año prácticamente consecutivo en que el Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebre en América Latina. El año pasado fue en Uruguay, en Punta del Este. Este año la conferencia global es en Nueva York y el próximo año va a ser en Chile. Eso para introducir la temática de la realidad de... Voy a coordinar con esto ahí. Bien, de la libertad de prensa en América Latina y Caribe. Y el foco con el cual voy a presentar algunos datos respecto a seguridad de periodistas y además lo van a encontrar en el último informe sobre tendencias mundiales en materia de seguridad de periodistas de UNESCO, es que la libertad de prensa, así como otros derechos civiles y políticos, es garante y multiplicador de precisamente habilitar el ejercicio y goce de otros tipos de derechos humanos. Es por eso la importancia que desde la UNESCO nosotros vemos, y también desde la jurisprudencia tanto interamericana como la de jurisprudencia universal, respecto a asegurar la libertad de prensa en procesos de transición democrática como los que estamos viviendo en distintos países de América Latina y el Caribe. Decimos transición democrática porque tenemos una cifra de muertes de periodistas que parece de periodistas en zona de guerra y en realidad son supuestamente periodistas que están en democracias. Pero hoy en día estamos transitando hacia el concepto de transición democrática en el sentido que son democracias prácticamente fallidas por este tipo de resultados que tenemos en materia de seguridad de periodistas. Hay bastante jurisprudencia y el mensaje de la directora general el día de ayer de UNESCO lo señalaba. La libertad de prensa es considerada la piedra angular de las sociedades democráticas. Sin libertad de prensa, y por eso la importancia de recordarlo con un día mundial, se coartan otro tipo de libertades. La libertad de asociación, la libertad de exigir derechos sociales, la libertad de exigir derechos culturales, ni que hablar, voy a hacer mención más adelante, a lo que sufren, por ejemplo, los periodistas que cubren de temas medioambientales en Centroamérica. Es decir, el ejercicio de la libertad de prensa claramente es habilitador de otro tipo de derechos. Ese es el foco de la discusión que UNESCO le ha dado al Día Mundial de la Libertad de Prensa este año y es por ahí donde les voy a presentar algunos datos en contexto. Y también es importante además dialogar con la realidad de Chile, porque ahora yo te escuchaba con mucha atención y este mensaje de que son tal vez los periodistas emergentes los que o de agencias independientes que no están en los grandes medios de comunicación, los que sufren mayor persecución en la región. Puede ser que sea una realidad que evidentemente se da en Chile, pero luego en otras partes de América Latina también son los periodistas de medios masivos de comunicación grandes, además de los periodistas de medios emergentes o de medios comunitarios, también periodistas, por ejemplo, como de grandes cadenas, como podría ser casos en Guatemala, en El Salvador, de corresponsales de Associated Press, de EFE, de CNN, que sufren y son blancos directos de ataques. Entonces, lo lindo de este debate, de este panel, es que podamos colocar en contexto la realidad de lo que pasa en Chile con el resto de la región y con el resto del mundo. Un dato para encuadrar la discusión.
9 de cada 10 crímenes contra periodistas quedan impunes. Ese es un dato a nivel global y probablemente en América Latina y el Caribe nos estemos acercando prácticamente al 100% de impunidad en materia de crímenes de periodistas. Estamos ahí cerca, es más alta que la media mundial. Y entonces aquí, con este dato, y estamos en la casa donde se forman periodistas, no es aquí la facultad, no, pero estamos en la Universidad de Chile y con colegas académicos, es prácticamente este dato un cuestionamiento a la sostenibilidad del trabajo periodístico. Porque si no existen las garantías mínimas de que un crimen contra un periodista sea penalizado contra quien lo comete, evidentemente tenemos un cuestionamiento directo a la sostenibilidad del trabajo periodístico. Disculpen porque pienso que la estoy pasando los slides y es con este otro. Entonces coloquémonos en la región y vamos directo a cifras. Evidentemente México, Haití y Honduras se llevan el premio mayor en materia de asesinatos contra periodistas. Si unimos el año pasado México y Haití, vamos a ver que la evolución tan grande, perdón, que estaban en la slide aquí, en la siguiente, van a ver que el salto que tenemos del 2021 al 2022 en materia de asesinatos de periodistas en América Latina y el Caribe se explica básicamente por el crecimiento que se dio en México y en Haití. Y esto nos asemeja a la región de América Latina y el Caribe a una región prácticamente en conflicto. Es decir, uno podría pensar que, considerando el conflicto que se está viviendo en Ucrania, sería Ucrania la zona donde existen más muertes. Pues no. México, una vez más, le gana a las distintas zonas en conflicto en materia de asesinatos contra periodistas. Para quienes nos ha tocado trabajar muy de cerca con periodistas en México, sabemos del temor con el que se ejerce el periodismo y por eso colocaba en contexto una de los rostros más emblemáticos de la criminalización y el hostigamiento al periodismo en México hoy en día es Carmen Aristegui, que trabaja para CNN en español y si bien es una periodista independiente que ha desarrollado su propia agencia, Aristegui Noticias Online, de todas formas no es precisamente una periodista de un medio ni comunitario, ni que fuese un medio pequeño o de una localidad, sino que es un rostro que tiene, y así puedo seguir con Guatemala, Honduras, El Salvador. Por eso es lo lindo de colocarlo en contexto las realidades del Cono Sur con las de América Central y Norteamérica. Pero evidentemente estamos en una situación preocupante. Bien, una situación que nos asemeja a que, insisto, como si estuviésemos en una zona de conflicto. Para quienes les ha tocado, no sé si aquí hay alguna o alguno, cubrir periodismo de guerra, América Latina y el Caribe hoy en día es como si estuviésemos cubriendo periodismo de guerra. Y esa es una situación que realmente complica a la sostenibilidad de nuestras democracias. Bien. Es como si de manera permanente los periodistas estuviésemos en casi que el estallido social del 2019, que fue un escenario complejo en materia de seguridad para todas y todos, pero particularmente para quienes lo estuvieron cubriendo. En este sentido, ejercer la democracia en América Latina, si uno ve los datos, en el sentido de que el 89% de los periodistas que fallecieron en los últimos 26 años en América Latina y el Caribe no estaban en ningún tipo de protesta ni en una zona de conflicto en particular, fueron asesinados ejerciendo su trabajo de investigación periodística. No estaban, y obviamente que no es una excusa, todo lo contrario, de hecho lo voy a mencionar después, hay que trabajar en protocolos de relacionamiento con periodistas para las fuerzas de seguridad, particularmente en nuestros países. Pero la mayoría de los periodistas que han muerto murieron haciendo su trabajo de investigación periodística, y en circunstancias que en su gran mayoría no fueron aclaradas, es decir, no estaban en ninguna protesta, no tenían una interacción directa con fuerzas de seguridad, no puede haber sido un error porque no estaban precisamente en un contexto donde se pueda complicar la situación. Bien, ¿y por qué se da esta situación? Y tenemos que preguntarnos el por qué
se repite año tras año y por qué tuvimos además ese salto entre 2020 y 2022 en la situación de periodistas asesinados en América Latina. Bueno, la gran respuesta es que la impunidad, es decir, la caída que tiene en sistemas judiciales que no resuelven nada los casos de los periodistas, es la gran respuesta. La impunidad, la falta de justicia, y eso lo tenemos medido en el Observatorio de asesinatos contra periodistas de UNESCO. La gran mayoría, prácticamente el 61% de los crímenes contra periodistas, los asesinatos contra periodistas, no se resuelven en América Latina y Caribe. Esta situación, esta cifra es superior a la media que se da a nivel mundial. Muchos no son resueltos, quedan en un limbo judicial, quedan archivados, no se encuentran responsables, no hay resoluciones, no hay investigaciones, no hay después vamos a bajar a la agenda concreta. Eso, ¿por qué se da? Porque no hay justicia especializada, porque no hay fiscalías efectivas especializadas que atiendan a crímenes contra periodistas con efectividad. Pero la impunidad es la gran respuesta que nosotros encontramos a los crímenes contra periodistas. ¿Qué hay detrás de los asesinatos contra periodistas si comenzamos a hilar fino en la situación en América Latina y el Caribe? Primero, como les señalaba, la gran mayoría de periodistas asesinados en la región se encontraban fuera de servicio de trabajo periodístico en el momento que sufrieron un atentado. Estaban de viaje, estaban en sus domicilios, estaban estacionando su carro y estaban en otros lugares públicos en los que no estaban trabajando. Es decir, hubo acciones de seguimiento, probablemente, para alcanzar a la figura del periodista fuera de su ámbito de trabajo. Ahí hay una cuestión de planeación que es interesante visualizar. Luego, como no se sabe quiénes son los responsables, porque la gran mayoría quedan en una impunidad, sí se puede hacer una asociación respecto a de qué trabajaban o qué cubrían estos periodistas. Y, o casualidad, bueno, cubrían temáticas vinculadas a crimen organizado, a conflictos armados, corrupción, delitos contra el medio ambiente, el abuso de poder y las protestas. Particularmente delitos contra el medio ambiente, no sé si es la realidad aquí en Chile, pero en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, ni que hablar ahora en la situación en Nicaragua se explica por aparte, por el régimen en particular en el que está, pero sí las periodistas que cubren temas medioambientales son objeto de persecución, de hostigamiento, de acoso digital, de otro tipo de crímenes que no son solo los asesinatos que voy a avanzar más adelante. Entonces, no solamente se trata de asesinar periodistas, el plan, digamos, criminal contra la prensa en América Latina y el Caribe. Hay otras formas que también son muy frecuentes y que han sido objeto tanto de atención desde la UNESCO, desde el Secretariado General de Naciones Unidas, desde el Plan Global de poner fin a la impunidad contra los crímenes contra periodistas y también desde el sistema interamericano. Otros crímenes son desaparición forzada, secuestro de periodistas, detenciones arbitrarias, ni que hablar el caso que se está dando con distintos periodistas en Nicaragua actualmente, que tuvieron una nueva figura que es la expulsión forzada del país o la deportación forzada, que es distinto a la desaparición forzada. El acoso judicial, la violencia digital, seguramente aquí en Chile han escuchado mucho de eso, y especialmente contra un target que se suma a otro target de ataque contra mujeres juezas, mujeres fiscales y mujeres periodistas, contra todos aquellos que puedan contradecir o que puedan ir un poquito más allá en materia de investigación vinculado a la corrupción, a la impunidad, etc. Y ahí se nos abre un panorama mucho más amplio en la región respecto a cómo cubrir y cómo abordar los crímenes contra periodistas, porque no son solamente los asesinatos, o los asesinatos forman parte del final de una cadena de otros crímenes que vienen antes y que terminan muchas veces en el peor resultado, como puede ser el asesinato de un periodista. Y ahí el clima que se vive en las salas de redacción, el clima, el ambiente que se da
respecto a la autoconfianza que tienen que tener los periodistas para ejercer su tarea en América Latina y el Caribe, no puede ser peor, porque los resultados así nos lo dan. En un contexto en el que sabemos que aproximadamente el 61% de los asesinatos contra periodistas quedan impunes y otro 20% ni siquiera comienza una investigación, entonces estamos hablando de que prácticamente casi todos los crímenes más fuertes, es decir, los asesinatos contra periodistas en América Latina, no tienen ningún responsable ni ninguna acción que movilice la búsqueda de las penalidades correspondientes. Entonces, eso evidentemente genera un ambiente que puede derivar, lo vamos a ver en algunos casos concretos, respecto a acciones de autocensura, de temor en materia de ejercicio periodístico. Les recomiendo particularmente este estudio respecto a tendencias globales en materia de violencia contra mujeres periodistas. Ay, perdón, estoy pasando aquí y no allá. Que tiene mucha data, pero particularmente hay una que llama la atención y que ha dado la vuelta al mundo respecto a que 73% de las mujeres periodistas encuestadas para este estudio a nivel global, esto incluye más allá de América Latina y el Caribe, señalaron que habían sido amenazadas, intimidadas e insultadas en línea en relación con su trabajo. Es decir, si teníamos desafíos en materia física en América Latina y Caribe respecto a seguridad e integridad de periodistas, ahora tenemos que sumarle un campo muy grande de violencia en línea contra mujeres periodistas particularmente. Y ahí sí, en mi trabajo me ha tocado conocer en Centroamérica varios casos de mujeres periodistas que han tenido que emigrar forzosamente, casos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que han tenido que irse de los países porque no podían más con el acoso digital en línea. Y esa es una realidad que es muy difícil de abordar, porque ¿quién le pone el cascabel al gato respecto a la regulación en materia de redes sociales? Entonces, ante estos desafíos que son tan grandes en materia de impunidad en crímenes contra periodistas... perdón. Yo te voy también. Me quedo tranquilo con que la pasa acá. Frente a estos desafíos tan grandes se requieren respuestas multinivel. Y creo que ejercicios como el que está haciendo el observatorio aquí, como están haciendo otras organizaciones en América Latina y Caribe, con el apoyo de UNESCO, el diálogo entre el sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, van en la línea correcta de abordar la temática de seguridad de periodistas y los desafíos de manera multinivel. Primero, entendiendo que las amenazas contra la vida de los periodistas tienen muchas veces orígenes en discursos de odio en línea contra el sector del periodismo en general. Entonces ahí tenemos algo para estudiar más en profundidad e involucrar además a las compañías que están detrás de las redes sociales en el manejo de estos temas. Comprender que existen otro tipo de peligros para los periodistas, como lo es el hostigamiento, el uso de la publicidad oficial como método de castigo para medios emergentes, para medios comunitarios. La regulación contra medios comunitarios también puede ser eventualmente un espacio, una herramienta de poder, de violencia ejercida contra periodistas. Tenemos también otro tipo de ataques que no son fatales, es decir, no solamente se trata de asesinatos, sino que normalmente en protestas, y como lamentablemente lo han visto aquí en Chile en el último tiempo, que sí terminó con una periodista asesinada, pero también existen otro tipo de agresiones físicas contra periodistas a la hora de cubrir su trabajo, y la amenaza permanente del uso ya no de la publicidad oficial, sino que el uso de la publicidad comercial como herramienta de censura a las y los periodistas y de bloqueo a los medios de comunicación también es una realidad dentro de las distintas dimensiones que tiene la temática de seguridad de periodistas. Y a estos problemas multinivel hay que tener respuestas multinivel. Y ahí ustedes van a ver en la agenda, en América Latina y Caribe, y Chile ha sido un país pionero en adoptar este proyecto de ley modelo de seguridad de periodistas, que realmente se celebra el avance, pero como ustedes saben, todas las leyes después requieren de regulación e implementación y una agenda de políticas públicas para que esa letra sea viva.
Pero bueno, Chile ha decidido avanzar, es un país pionero en este sentido de atreverse a crear una ley modelo en materia de seguridad de periodistas. Es uno de los temas, evidentemente, que están en la agenda, y desde el área de libertad de expresión de UNESCO se ha avanzado, se ha trabajado en América Latina y el Caribe con distintas organizaciones que impulsan estas leyes modelos. Pero hay otros campos de acción, no solamente se trata del marco normativo. Otro marco sobre el cual se está trabajando actualmente son los protocolos con las Fuerzas Armadas de seguridad y de orden en distintos países en América Latina respecto al trato con periodistas, pero también respecto a las temáticas de derecho a la libertad de prensa y por qué las fuerzas de seguridad, las profesionales de las fuerzas de seguridad tienen un rol muy importante a cubrir en estos temas. Por otro lado, aunque parezca obvio, y que no es tan obvio, la capacitación a los policy makers, legisladores, legisladoras respecto al relacionamiento con periodistas. Y ustedes me van a decir, pero estamos volviendo como al origen del relacionamiento entre prensa y actores políticos. Sí, precisamente estamos volviendo al origen respecto a ubicar cuál es el rol del periodismo en la democracia, el rol del perro guardián, volver sobre los aspectos básicos del relacionamiento entre actores políticos y prensa independiente. Es necesario esos ejercicios de entrenamiento a policy makers y ahí hay mucho para avanzar. Y también, ya que vienen estudiantes de periodismo, ustedes tienen el timing justo. Estoy presumiendo que son estudiantes de periodismo, tal vez son que iban pasando por ahí y entraron, pero probablemente lo sean. ¿Y qué timing para entrar? La verdad que la organización del evento es muy buena, porque otra de las áreas, evidentemente, en las cuales UNESCO ha impulsado y que forman parte de una agenda de trabajo a nivel global, es la capacitación, la revisión de los planes de estudio respecto a las carreras de periodismo y el kit de herramientas que tenemos las y los comunicadores para defendernos, tanto en los sistemas nacionales como en los sistemas regionales y universales. Y ahí, dentro de estas respuestas multinivel, voy a mencionar, porque yo creo que ya estoy, la moderadora me dirá cuánto me queda, ¿ya me pasé? Poquito me pasé, sí. Pero ya estoy terminando. Invitarles a introducirse en las agendas que tenemos a nivel regional y a nivel universal en materia de trabajo con seguridad de periodistas. Primero, el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Seguridad de los Periodistas. Es una agenda multinivel muy interesante. Este evento y los eventos que se realizan el día de hoy en torno al Día Mundial de la Libertad de Expresión precisamente están en torno a eso. Un foco muy especial respecto a seguridad de las mujeres periodistas, que es una temática. Después, conocer más respecto a los indicadores de seguridad en materia de trabajo periodístico, muy importante para poder defender la tarea de las y los periodistas. Conocer e implementar herramientas de protección, digo conocer porque existen muchas herramientas de protección a nivel nacional, a nivel regional, y el gran problema es que muchas veces las y los periodistas no tienen acceso a ellas, no las conocen, y es necesario poder avanzar en cómo se usan esas herramientas que están disponibles. Y después me voy a saltar un par, pero me quedo con última. Recientemente en París tuvimos una discusión muy interesante respecto a, yo le llamo, ¿quién le pone cascabel al gato? ¿Quién regula en los contenidos en redes sociales y cómo superamos las tensiones que se dan entre el ejercicio de la libertad de expresión y, por otro lado, la protección, en este caso particularmente cuando vemos que tantas mujeres periodistas sufren acoso digital en línea? ¿Quién protege respecto a esos ataques a las mujeres periodistas que sufren en redes sociales? Esa es una tensión que está asociada a la dimensión individual y colectiva que tiene la libertad de expresión como derecho humano y que todavía no hemos saldado, pero que estamos en la discusión en este mismo momento. Luego, breve, pero muy breve,
es importante que nos informemos respecto a los estándares de jurisprudencia regional, los últimos casos que hemos tenido en América Latina y en los cuales se cita en las sentencias, en este caso de la Corte Interamericana, pero también en los informes de la Comisión Interamericana, los avances y las declaraciones, los distintos instrumentos que UNESCO ha impulsado. El caso de Bedoya Lima y otra versus Colombia es muy interesante en este sentido, en particular las medidas de reparación que la Corte Interamericana obliga al Estado de Colombia, particularmente a implementar un plan nacional de seguridad contra mujeres periodistas. Lo mismo sucedió recientemente con una sentencia en Paraguay. Luego la sentencia del caso Palacio Urrutia y otros versus Ecuador, que es reciente, todas estas son del año pasado, donde se trata la temática de acoso judicial a un periodista, una realidad que también veíamos que la veíamos en América Latina y el Caribe y que forma parte de la triste realidad en la cual estamos viviendo. Y por último, el caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala, que trata sobre el cómo a veces los estados comienzan a perseguir penalmente a medios comunitarios y eso es una de las expresiones más duras de violencia contra periodistas que se ven en América Latina y el Caribe. Ante estas realidades también tenemos la jurisprudencia regional de la Corte Interamericana en este caso y también los informes de la Comisión Interamericana para poder utilizar y forman parte de este kit de herramientas de respuestas multinivel en este sentido. Y con eso termino, ya después en los comentarios les cuento más. Sí, nada, gracias Matías, agradecerle, comentarles efectivamente que estamos un poquito atrasados, sabemos que sigue un segundo panel, pero también, digamos, tanto la ceremonia, digamos, de inicio y, digamos, también nuestro panel se atrasó un poquito, por eso los tiempos también están corridos un poco, pero también tratando, digamos, de apretarnos los tiempos, considerando que también, digamos, existe un segundo, como bien les decía, panel que viene después de nosotros. La idea, nada, es partir contigo. Efectivamente, como bien decía Matías, digamos, nos presentó un acabado, digamos, cifra y estándar de lo que pasa en América Latina y hoy día, ahora, invitamos a Javier García del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, un poco también a hablar de las cifras más ubicadas en Chile. Matías, te abro la palabra y según los tiempos que nos manejemos vamos a también ver la posibilidad de hacer una gran pregunta final para hacer cierre, más que una serie de preguntas para poder, digamos, tener los tiempos que está programado justamente todo el programa de hoy día. Javier. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar, si me acercan para pasar las diapositivas. Bueno, yo soy uno de los fundadores y actual presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, una organización que comenzamos en el 2019, aunque ya veníamos de una andadura de hacer seguimiento a casos de agresiones a periodistas y comunicadores y comunicadoras, ¿no? Y bueno, este año estamos desarrollando un proyecto con... Esto se pasa en acá. Exacto. Bueno, lo que voy a presentar ahora es el trabajo que estamos haciendo en un proyecto en colaboración con UNESCO, que es la aplicación de los indicadores de seguridad de periodistas a Chile, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es hacer como una conexión con todo este trabajo internacional que se viene avanzando de prevención y de identificación de los problemas de seguridad, ¿no? Veníamos trabajando en estos temas, como les decía, desde el año 2019, entonces digamos que no es algo que entramos ahora en este tema, pero estamos tratando como de hacer este trabajo internacional, hacer como tener esta mirada y tratar de hacer una bajada de estos aprendizajes internacionales. Bueno, para este estudio en concreto hemos estado haciendo una ronda de entrevistas, hemos entrevistado como aproximadamente a 300, hemos hecho como 30 entrevistas, algunas de ellas entrevistas grupales, otras entrevistas individuales, que hemos dividido como en estos distintos bloques, ¿no? Agentes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y academia, actores intermediarios de los medios de comunicación, representantes de empresas, el Colegio de Periodistas, de la Federación de Medios,
y también hemos hecho contacto con organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas, con el sistema interamericano, ¿no? Y ahí vamos como confeccionando como un mapeo y respondiendo a una serie de preguntas. No voy a entrar al detalle del informe, lo vamos a estar presentando en unos meses más. Pero sí les quería hacer zoom, les quería hacer como un enfoque en algunas alertas y en algunos aspectos concretos, ¿no? Y una de las cuestiones que está saliendo en la entrevista y que está siendo muy clara es que no hay una cultura de la seguridad en el ámbito de la prensa en Chile. Ha habido avances porque efectivamente han ido pasando unos hechos como, bueno, el ataque a Iván Núñez, el asesinato a Francisca Sandoval, y todos esos elementos están mostrando una serie de alertas. Pero no hay una cultura todavía instalada y esta cultura es muy reciente. Y además nos encontramos en un sector que no está preparado para mejorar las medidas de seguridad. Un sector con los medios de comunicación con una crisis publicitaria que han estado, digamos, donde se ha incrementado el número de despidos, donde hay una situación de precariedad en el sector, medios muy pequeños que no pueden cubrir las situaciones de seguridad de las personas que trabajan en el medio o que no están cubiertas por el derecho laboral porque tienen vínculos como personas externas, ¿no? Entonces, existe ahí una problemática bien compleja en ese asunto. Entonces, faltan recursos. Hay por ejemplo, muchos reporteros freelance, medios de comunicación pequeños. Los medios de comunicación grandes también tendrían dificultades para poder afrontar lo que significaría implementar las medidas de seguridad que en estos momentos muy pocos medios de comunicación tienen. Entonces, la situación en este sentido es preocupante porque nos hemos encontrado muy pocas empresas informativas que estén desarrollando una política de seguridad. No existe esa política de seguridad. Como mucho, están aplicando la política general de prevención de riesgos laborales del Código Laboral en el centro de trabajo, ¿ya? Y eso, pues digamos que está como esa cultura está más instalada, pero no hay una mirada de los riesgos específicos que tiene la profesión. Y cuando esto nos vamos a las agencias o nos vamos a los medios pequeños, nos encontramos una desprotección absoluta, ¿no? Con casos como el reciente agresión que ha tenido una periodista en el Clásico Deportivo, pues posiblemente esa periodista ni siquiera tiene un vínculo con la radio de la Universidad de Chile que le pueda dar una cobertura sanitaria. Entonces, o una atención psicológica por lo que pasó, ¿no? Entonces, digamos que eso es una problemática que nos estamos encontrando. Y luego también estamos identificando una falta de comunicación entre los actores relevantes, sobre todo entre los agentes de Estado y las organizaciones y los medios de comunicación. No hay un diálogo sistemático, no hay mecanismos. Digamos que los contactos que hay son informales, son puntuales, cuando se dan hechos más graves, pero no se está abordando un diálogo sobre cómo mejorar la seguridad. No se está preparando una agenda, ¿no? En ese sentido. Todavía es muy incipiente, o sea, sí que empezamos a encontrar como algunos brotes verdes, pero, por ejemplo, por darles un ejemplo, a pesar de los datos que les voy a mostrar después, no hay una mesa de diálogo entre organizaciones de prensa y policías, por ejemplo, o el Ministerio del Interior. Hay contactos puntuales, pero no hay una mesa donde una vez al año, 2 veces al año, se reúnan esos agentes y digan qué ha pasado, cómo podemos mejorar. No hay reuniones multipartitas. Las reuniones suelen ser de una organización con algún agente. Los agentes del Estado no dialogan muy poco internamente, no conocen las políticas que están haciendo en otros ministerios o no se reúnen con las policías, con fiscalía. No hay cifras oficiales de nada de esto. Ningún organismo público está haciendo una recopilación de casos ni está haciendo estudios de esto. La poca documentación que hay es la que estamos impulsando las propias organizaciones. Entonces, lo que sabemos en realidad, lo que conocemos, es solamente la punta del iceberg de todo lo que está pasando, porque solo se conoce una parte del problema. Entonces, si no conocemos el problema en sí, las distintas dimensiones y distintas aristas, no vamos a poder enfrentar estos desafíos, no vamos a poder anticiparnos. Y la normativa es obsoleta. Aquí hay buenas noticias porque se está tramitando y la próxima semana se va a votar en la Cámara el proyecto de ley de protección de periodistas y personas trabajadoras
de la comunicación que va a suponer un gran avance, pero lo que tenemos ahora es una normativa muy obsoleta. O sea, la regulación de injurias y calumnias que se está utilizando de manera sistemática contra el periodismo de investigación y contra medios regionales y medios locales, como una forma de amedrentamiento, es una norma del siglo XIX. Ahora recién Chile acaba de tener una sentencia en contra en el caso Barona Abrey de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a modificar esta normativa. Hay un proyecto de modificación del Código Penal que se ha ingresado en enero, pero esa normativa puede tardar años en ser aprobada, ¿no? Y mientras tanto nos estamos encontrando la cuestión de las injurias y calumnias. Al año se presentan alrededor de entre 1.500 y 2.000 querellas al año por injurias y calumnias. Y ni siquiera podemos saber el número de casos que va contra la prensa. Sabemos que es un número significativo, pero nadie está sistematizando ese trabajo. El Poder Judicial no está haciendo estudios, por ejemplo, sobre esa problemática, ¿no? Entonces nos encontramos con muchas deficiencias en ese sentido. ¿Ya? La variedad, bueno, lo que hemos logrado hacer en el observatorio, en conversación con otros agentes, es identificar que hay una variedad de riesgos y agresores. Hay una heterogeneidad en este sentido que va en aumento. Es decir, antes teníamos más identificados los problemas, pero es que cada año que pasa los problemas van aumentando, los agentes agresores también se van diversificando y la complejidad es cada vez mayor, ¿no? Entonces nos encontramos con un problema cada vez más complejo al cual efectivamente tenemos que hacer un abordaje multinivel y multifactorial, ¿no? Pero les podemos dar algunos avances de dónde estamos identificando los principales problemas y riesgos. Uno es la cobertura en terreno, o sea, cualquier periodista, comunicador, reportero, fotógrafa que se encuentra haciendo cobertura en terreno está muy expuesto. Y hemos encontrado casos de todo tipo. Los casos más graves se dan en contexto de manifestaciones y ahí identificamos tres patrones, tres tipos de fuentes agresoras. La principal agresora que está teniendo las coberturas en terreno son las propias policías. En número y en números, digamos, como el elemento más grave, les mostraré luego unas cifras. Luego, los manifestantes también se están mostrando muy hostiles y están agrediendo a la prensa. Y luego nos estamos encontrando que las propias personas que son objeto de la noticia, cuando los matinales están acudiendo a hacer alguna grabación por algún tema o un equipo está grabando en la calle y hay alguna venta, grupos que están vendiendo, digamos que se está dando cada vez mayor hostilidad en esa relación. La prensa ya no es bien recibida cuando aparecen los sitios. Las cámaras, se quiere evitar que las cámaras aparezcan, pero hay otro elemento más que cada vez nos estamos encontrando, es la delincuencia organizada. Y ahí nos encontramos con un peligro emergente que es de mucha gravedad y que además no sabemos cómo va a empezar a estar afectando ahora el crimen organizado. Todo el tema del narcotráfico, cómo va a estar amenazando a el periodismo o toda la problemática que está pasando en las fronteras. No estamos preparados, no sabemos lo que está pasando y ninguna empresa está preveyendo toda esta problemática. Entonces, eso es muy grave. ¿Dónde se relacionan todas estas problemáticas y otras que antes se han avanzado, que están pasando en América Latina? También ocurre en Chile. Muchas de las cuestiones que ha avanzado Matías están ocurriendo en Chile. Hablaba del acoso judicial, hablábamos también de las amenazas, y muchas de estas tienen que ver con el escrutinio del poder. Y el escrutinio del poder se da en distintos aspectos, ¿no? Tanto cuando lo hacen los grandes medios de comunicación, pero sobre todo donde está en riesgo es cuando lo hacen los periodistas y medios de regiones, por ejemplo, o medios independientes. Por ejemplo, el medio Interferencias pues ya habrá tenido como 7 querellas por injurias y calumnias. A medios comunitarios alternativos reciben amenazas constantemente por redes sociales, ataques cibernéticos. Sobre todo son los medios más pequeños o los que se salen de la agenda oficial los que más están siendo objeto de estas de distintos tipos de ataques, sobre todo cuando tocan algún tema que no sale en la agenda pública, cuando ponen el foco en algo que está más oculto, ¿no?
Ahí es donde nos encontramos el problema, pero también el que quiere registrar el actuar de los funcionarios que actúan en la calle. Sobre todo los funcionarios policiales no quieren ser registrados, no quieren que cuando están utilizando sus facultades en terreno o cuando están aplicando el uso de la fuerza en manifestaciones, no quieren que nadie registre eso, no quieren pruebas. Porque, bueno, eventualmente se ven cuestionados públicamente, se ven cuestionados judicialmente o se abren investigaciones administrativas, ¿no? Y luego, claro, todo esto se ha ido agudizando con las crisis sociales, ¿no? Cada vez que hay un momento de crisis, cada vez que hay un momento de conmoción, saltan costuras, salta algún elemento. Lo vimos claramente con la crisis social que se dio a partir del 2019, pero también con el COVID. Y también lo estamos viendo pues, con la crisis de seguridad que está ocurriendo, ¿no? Actualmente. Y ahí, luego, ahí les avanzaré también cómo esto se relaciona, cómo este acoso y cómo estas agresiones muchas veces tienen que ver con el disciplinamiento, ¿no? Y con buscar estigmatizar la labor periodística y la labor de escrutinio público, ¿no? Y bueno, ahí voy a pasar, como ya para terminar, como para que vean un poco las cifras de los problemas y la importancia de tener datos. Ahí les estamos mostrando el caso que hicimos de las agresiones por parte de fuerzas del orden público. Principalmente estos son en contexto de manifestaciones, digamos, el Cuerpo de Operaciones Especiales, ¿no? Pero también se da también en el contexto de que alguien está haciendo una cobertura, va con el equipo, va a grabar un operativo policial y ahí de repente se genera una situación de hostilidad, de hostigamiento hacia la prensa, ¿no? Y las cifras ahí las divido por temática, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? Pues en el año 2019, en el contexto de manifestaciones, se disparó con armas antidisturbios a la prensa y muchos de estos disparos eran intencionados. O sea, hubo mucha afectación porque había mucho uso indiscriminado de armas disuasivas, pero también se disparó de manera intencionada a la prensa. Y hay muchos reporteros, sobre todo, aquí tenemos algunos que han sufrido en carnes esto, ¿no? Y que han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente por inserción de balines, 2 casos de trauma ocular. Pero pasamos al año 2020 y en el año 2020 lo que más pasó fueron detenciones arbitrarias. Casi 80 detenciones arbitrarias pudimos registrar. Y es un infrarregistro, porque estos son los datos que logramos conseguir en el observatorio. Es decir, seguramente pasaron muchas más cosas. Y en contexto de COVID, donde no hubo un problema de orden público, de manifestaciones, porque hubo restricciones, esas restricciones los agentes policiales los utilizaron para hostigar a la prensa y para dificultar su trabajo. Y hubo, como les digo, esa cifra inédita. Y todas estas cifras las fuimos compartiendo, pero todas esas cifras son bastante desconocidas porque los medios de comunicación eludieron hacer pública y generar debate público sobre esta problemática, ¿no? Todo esto quedó opacado. Luego todo eso se ha ido transformando y lo que nos hemos ido encontrando es a que ahora cada vez más se utiliza en las manifestaciones el uso del gas pimienta, el uso de todo el lanzaguas. Y se utiliza mucho a la prensa, se ve un fotógrafo y bueno, pues a lo mejor se le dispara el agua, se le dispara con el chorro de agua y con eso se le echa a perder el equipo, ¿no? Entonces toda esa problemática hemos ido identificando y como les digo, esto solamente es una muestra de lo que ha pasado, ¿no? Porque son los datos que nos han llegado. Solo un 20% de los casos que nos han llegado han acabado en algún tipo de denuncia o reclamo en algún agente público. Y de esos casos, hasta el momento solo hemos identificado un caso donde haya habido condena. Esto desde el año 2019, ¿no? Que fue un caso de el desnudamiento en comisaría a 2 periodistas que fueron detenidas en un contexto en el estallido y fue en un contexto de toque de queda nocturno, presentaron su credencial y al final, pues bueno, pues se dio esa situación, pero en ese caso ha habido una condena. Ahí, bueno, pues les muestro un poco cómo se ven esas cifras, los momentos peak y cómo vemos que de repente la situación se cronifica, es decir, hay un estallido social,
pero vemos que las cifras se mantienen. Las cifras han descendido bastante en el año 2022, pero hoy lo que nos estamos encontrando es que las que se están superando son los ataques por delincuencia. Ahora, ya no solamente cuando tú vas a hacer una cobertura en terreno puedes ser hostigado o recibir una agresión de un agente policial, de manifestantes, sino que propios delincuentes que están rondando el sector te quieren robar el equipo, te quieren robar el móvil y todo eso. Y finalmente les voy a alertar de algo que pasó el 6 de abril. El 6 de abril se convirtió en un día de furia contra la prensa y detectamos desde el observatorio un potencial caso de acción coordinada que buscaba generar una estigmatización ante la prensa. Y lo que ocurrió fue que en redes sociales empezaron a viralizarse esta serie de contenidos, ¿no? Esto pasó muy desapercibido si uno no estaba como atento, pero si uno vio cómo se propagaron estos mensajes y estas fotografías, se daba cuenta que no era una cuestión como que sucediera como de manera espontánea, sino que estos carteles estaban preparados, salieron en distintas cuentas y esas cuentas de repente recibían miles de visitas. Algunas de estos mensajes recibieron más de 50.000 visitas, reproducciones en redes sociales. Yo les hago una muestra y aquí lo que se está viendo es que hay una estigmatización de rostros televisivos. Es decir, ya no solamente acuden o tratan de acusar de activista a Matamala, a Daniel Matamala, sino que esto se está extendiendo y se está generando un clima hacia la prensa, digamos, más conocida, hacia la prensa mainstream. Y eso es preocupante porque esto ya lo hemos visto que ha pasado en otros países como Brasil. Y lo cierto es que Chile no está preparado hacia esta tendencia. Y quizás aquí lo que vemos un poco de fondo es esta cuestión de que hay determinados sectores que se sienten incómodos con el escrutinio público que hace la prensa. Entonces, por un lado, claro, efectivamente los ataques inicialmente se estaban focalizando más al periodismo independiente, a casos más, al que se salía de la agenda oficial, ¿no? Al espionaje que se ha hecho a periodistas que investigaban casos de corrupción o que investigaban violaciones de derechos humanos. Pero ahora nos estamos encontrando también que hay sectores que lo que están criticando a la prensa es que hace un escrutinio, por ejemplo, del trabajo policial, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a todos estos periodistas, y esto es una lista, identificamos una lista de 20 aproximadamente, como una especie de listas negras, donde se trata de generar una estigmatización a quien habla de estos temas, porque ni siquiera tiene como un discurso específicamente crítico, sino que lo que se le está pidiendo a la prensa de alguna manera es, por ejemplo, no hagan escrutinio público, hagan coberturas amables del actuar policial, por ejemplo. Entonces, esas alertas les quería compartir y plantearles que efectivamente algunas de las cuestiones que estamos identificando son nuevas. Otras ya las conocíamos, se han agudizado, como las agresiones policiales, pero toda esta tendencia nos preocupa porque es bastante nueva y son nuevos patrones que no estamos preparados para afrontar. Gracias, Javier. Bueno, atendiendo un poco... Ahí les dejo los contactos por si alguien quiere seguirnos en redes sociales, ver el trabajo que vamos a ir publicando. Gracias, Javier. Bueno, atendiendo los tiempos, yo le comentaba que hay otra mesa, pero voy a hacer una pregunta. No sé si hay una, la verdad es que podría ser una del público, y yo solo quiero hacer, no sé si hay un micrófono, disculpen, perfecto. Una pregunta al público, pero yo sí quiero hacer una pregunta a ambos, abrir ese debate junto con la otra, que tiene que ver con un elemento que tú señalaste, Matías, respecto a la impunidad. Probablemente, escuchando a ambos, hay un trasfondo de impunidad, y lo que pudimos un poco traslucir de tus palabras es que hay un aumento de los ataques a periodistas porque hay impunidad. Por lo tanto, la sensación es... puedo matar a un periodista y no me va a pasar nada. En ese sentido, también acá vemos que solo un caso, al parecer, de que ustedes han pesquisado, digamos, respecto a abusos policiales en particular, ha tenido condena, sabiendo que se multiplicaron mucho, digamos, de eso. Y en ese sentido, cuando yo abría la palabra, y se lo hago a los dos,
a partir de los análisis, tanto a nivel regional como a nivel, digamos, de Chile, sabiendo que ahora último tú abriste este nuevo, digamos, foco quizás de peligro para el trabajo periodístico, ¿cuál creen ustedes que es la prensa que corre más peligro? Como yo lo planteé en algún momento, considerando que los que bien dijiste, en el caso de América Latina son más focalizados, se va a buscar a periodistas que están tomando ciertas temáticas de investigación, no tanto en Chile, que también puede ser, pero están más vinculados a la protesta y a la movilización social. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué periodismo está en peligro y cómo la impunidad, frente a lo que les ha pasado a otros colegas, puede profundizar ese peligro? A ambos, y de ahí, al parecer, hay una pregunta del público. Bien, muchas gracias por la presentación y por la pregunta. El tipo de periodismo que más está en peligro es el periodismo que desconoce las herramientas que tienen las y los periodistas para precisamente combatir la impunidad. Y tenemos varias, por suerte. Primero, la jurisprudencia a nivel regional. Hay un fuerte desconocimiento en materia periodística respecto a las herramientas directas que un periodista puede tener con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, con el examen periódico universal, que tiene un capítulo de derechos humanos en Ginebra, que tiene un capítulo específico respecto a libertad de expresión y periodistas, que a Chile le toca, y que a los países de la región también, y eso es desconocido muchas veces porque lo hemos conversado, está acá la presidenta del Colegio de Periodistas, otros integrantes del Colegio de Periodistas, lo hemos conversado en reuniones respecto al desconocimiento de este tipo de herramientas por parte de las y los periodistas. Hace unos años creamos la red Dialoga de Periodistas por los Derechos Humanos en América Latina y Caribe. Yo sé que aquí hay muchos estudiantes, desde ya les pido, hoy es un día especial para nosotros en la red Dialoga en redes sociales, van a encontrar, entren a las páginas de UNESCO o de la Corte Interamericana y van a encontrar el material de esa red que ya tiene más de 6.500 periodistas en América Latina y Caribe, y es una red que busca precisamente que las y los periodistas conozcan más sobre las herramientas directas, conozcan cuando se van que a los jueces, a las juezas nacionales les cabe la jurisprudencia internacional respecto a en materia de seguridad de periodistas, que el defensor o la defensora de un periodista que sufrió acoso, que sufrió violencia física, verbal, puede citar a la jurisprudencia regional, que normalmente es más avanzada que las jurisprudencias nacionales, y que eso tiene que ser escuchado por el juez y tiene que ser tomado en cuenta, porque es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces el periodista que más está en riesgo es el periodista que no conoce este tipo de herramientas. Y después, por el sentido de tu pregunta, evidentemente en las zonas en las distintas regiones de América Latina tenemos distintos tipos de problemáticas. Evidentemente en América Central el periodismo comunitario, el periodismo que trabaja temas de medio ambiente particularmente, el periodismo que representa comunidades indígenas, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, Panamá y todo Centroamérica tienen están en una situación grave de riesgo. En México, el periodismo local que hace investigación en contra del crimen organizado, de las redes de narcotráfico, es precisamente la causa de mayor número de periodistas asesinados en ese país, que es el país que tiene más el índice más alto, y después lo sigue Haití y Honduras. En Honduras también vinculado a la temática de crimen organizado y estructuras de corrupción. En Haití lo mismo, vinculado a temas asociados al gobierno. Y en Sudamérica sí, ahí tenemos ya ataques más personalizados, menos episodios de asesinatos, afortunadamente, sobre todo en el Cono Sur, pero más episodios de ataques dirigidos a periodistas que investigan, que hacen este escrutinio del poder, que ejercen ese rol de perro guardián. Por eso la importancia de volver también con los policy makers y los legisladores, las legisladoras, los actores de gobierno, respecto al relacionamiento básico entre cuál es el rol del periodismo, cuál es el rol del sistema político en una democracia y cómo debemos respetarnos mutuamente. Sí, muy brevemente, digamos, en la afectación física, quienes vemos que están más expuestos son las y los fotoreporteros que hacen cobertura en terreno, sobre todo los que son freelance o los que están en medios pequeños,
que es los que tienen como menos capacidad de defenderse, o su credencial como que parece que vale menos porque no la conocen, no son de un gran medio. Luego y luego a otro nivel, digamos, más diverso, con más variedad, que pueden ser como el acoso judicial o los ataques digitales o el amedrentamiento, digamos, más verbal, o incluso casos de espionaje, pues se dan en el periodismo de investigación, sobre todo el que hacen los medios pequeños o medios emergentes, que ahora están surgiendo varios proyectos. O sea, podemos pensar en CIPER, pero podemos pensar en otros medios más pequeños que también están haciendo como este trabajo, Interferencias, Anfibia. Estos medios más pequeños son los que vemos como mucho más expuestos porque no tienen preparación ni siquiera para su defensa digital y eso. Y luego los medios locales. Ahí están muy desprotegidos, especialmente los que no forman parte de organizaciones grandes, es decir, los que son medios comunitarios, los que son medios independientes, que no tienen conexión con organizaciones grandes. Entonces su red de apoyo es mucho más pequeña, no tienen capacidad pues, para pagar defensa judicial y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si son más críticos con el poder local, ya sea con las autoridades públicas o con el poder empresarial, o están tocando temas delicados como de medio ambiente o denuncias públicas, ahí es donde vemos el foco de mucha mayor exposición, ¿no? O sea, al final lo que se busca es una relación asimétrica. El agresor tiende a agredir a los que tienen menos poder de defensa, ¿no? Los medios grandes en ese aspecto tienen más capacidad de defensa y por lo mismo también suelen ser menos objeto de ataques. Perdón, y las mujeres periodistas. Se lo dije a Javier cuando conversábamos que si éramos dos hombres no nos podía pasar este tipo de... Y las mujeres periodistas, particularmente en América Latina y el Caribe, con el tema de acoso digital, es donde tenemos las cifras más altas de denuncias de acoso en línea contra mujeres periodistas. Vamos a aceptar una pregunta por los tiempos, pensando, como yo digo, que hay un segundo panel. Y nada, solo comentar que realmente se abre un debate enorme, porque también a partir de dice, ¿dónde hay solidaridad de gremio? Porque si bien existe el Colegio de Periodistas y algunas asociaciones, lo cierto es que se vio en el caso, digamos, mediático, como el Paulina Allende, pero en muchas oportunidades los periodistas de los medios locales, y para qué decir comunitarios o populares, no tienen la solidaridad de los colegas de los medios grandes en el momento no solo de ser atacados y de cubrir, como bien tú lo decías, sino también a la hora de ingresar incluso a pautas en las cuales ellos no pueden entrar o definitivamente no ingresan y no tienen la solidaridad de los colegas incluso en la persecución. Ahí hay otra pregunta que sería la última, para la cual después nos despediríamos y agradeciendo evidentemente a nuestros paletistas. Hola, sí, se me escucha bien. Me presento, soy Sofía, estudiante de periodismo, cuarto año de la USACH también. Mi pregunta es con respecto a lo que tú dijiste al principio sobre quiénes son los periodistas que realmente están en peligro. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ODC de que en el fondo los medios más amenazados son los medios comunitarios, los medios locales, los que trabajan en la calle directamente. Pero siento que esa realidad está cambiando. Lo que le pasó a Paulina es un reflejo de que en el fondo cualquier periodista trabaje en un medio oficial, en un medio sensacionalista como lo es Mega, tampoco está protegida de la censura que se está viviendo en base a las relaciones de poder. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos crear todas las políticas posibles? ¿Podemos educar? Y por eso se está haciendo dichos conversatorios. Es importante que los estudiantes asistamos a esto para poder conocer también cuáles son las leyes que nos van a proteger, tanto a nivel continental como a nivel del país. Pero la pregunta es, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica realmente si son las propias personas que nos deberían proteger, como son los agentes del Estado, son los que violan nuestros derechos de prensa? Esa es mi pregunta. Es una excelente pregunta y claro, si uno se sitúa en los casos cotidianos, evidentemente dirías, bueno, ok, ¿quién falló en este caso que tú estabas mencionando de Paulina
de Allende Salazar. Falló el colectivo periodístico, fallaron las instituciones del Estado probablemente, falló y ahí empiezo a acrecentar los niveles. Falló la regulación del trabajo periodístico, falló la legislación que protege a las y los periodistas, fallaron otros temas un poco más grandes respecto a el respeto a la libertad de expresión y la regulación de medios en el sistema, en este caso en particular aquí en Chile. No me estoy pronunciando al respecto, simplemente estoy diciendo que puede haber fallado. Y empezamos entonces a acrecentar múltiples fallos que terminan en ese caso en particular, como también podría terminar en el fatídico caso fatal caso de la periodista Sandoval, y así puedo ir con otros análisis multinivel por cada uno de los casos. Son muchas, bien, las respuestas, pero el hecho de que sean muchas no quiere decir que digamos, ¡ay, qué grande el tamaño de este problema, no podemos hacer nada! Todo lo contrario, creo que tenemos que ir trabajando en red e identificando oportunidades de acción, así sean pequeñas, pueden generar un cambio. Este tipo de trabajo que hace el observatorio es una oportunidad de acción de mostrar precisamente la situación respecto a violencia contra periodistas en Chile y que se vea. Bien, por parte de las autoridades, que se vea por parte de los medios masivos, las organizaciones también de la sociedad civil, los propios medios comunitarios, la solidaridad del gremio periodístico cubriendo y hablando sobre este tipo de temas, es parte también de ello. Pero luego también regular lo que pasa en redes sociales, avanzar sobre ese tipo de discusiones de quién le pone el cascabel al gato cuando, por ejemplo, comienzan las difamaciones contra mujeres periodistas, como Paulina Allende Salazar termina en este caso, pero antes, si uno analiza su trayectoria, o sea, son múltiples los ataques que ella recibió antes en redes sociales y se creó una especie de estigmatización en torno a su persona, como lo señalaba Javier también con otras periodistas en Chile. Entonces, podemos ir tocando distintas líneas de acción. Lo importante es seguir avanzando en esas líneas de acción y que nosotros, los que estamos en estos temas, no retrocedamos ante el gran tamaño del problema. Sí, yo ahí te invitaría al siguiente panel, porque en el siguiente panel pretendemos responder algunas de estas preguntas con el tema de las políticas públicas. Bueno, yo, agradecer a ambos, tanto a Matías como a Javier, y yo desde el periodismo de cobertura, porque efectivamente salgo harto a la calle, a pesar de que estoy más vieja, pero no importa. También me pasa, efectivamente, yo creo que para quienes estamos en la calle y efectivamente vemos el actuar policial que no ha cambiado, digamos, desde el 18 de octubre incluso se ha incrementado en este último tiempo la presencia policial en varios lugares de la calle y la violencia ha sido bastante más grande, y lo digo porque salí a partir del propio octubre. Entonces, yo diría que hay una discusión abierta de la cual yo creo que nosotros, digamos, los periodistas y los estudiantes y todos los ámbitos del periodismo tenemos que hacer respecto a una discusión que se abrió y que tiene que ver con efectivamente una refundación en muchas de nuestras instituciones policiales que no han cambiado desde los tiempos de la dictadura, y es más, yo diría que hoy día las propias agrupaciones de derechos humanos, atendiendo al primer, digamos, saludo que yo hice, considerando que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar, es que efectivamente hoy día hablan hacia el concepto de no repetición. Y lo cierto es que lo que sí vivimos en octubre fue la repetición de violaciones de derechos humanos en este país, y la verdad es que lo que hemos visto hoy día, y en particular la discusión, es que esa discusión no está centrada en estos cuerpos policiales y quizás en la formación que ellos tienen. Y yo creo que, y insisto, digamos que es una discusión profunda que hay que hacer. Creo que hemos sido llamados y llamadas cada una de nosotros a seguir ejerciendo esta labor, de las cuales por lo menos yo me siento orgullosa de ejercer, con los temores que significan. Pero como bien yo creo, y lo decía Javier, estar atento a qué legislación, a qué norma nos puede proteger, pero también hay que ser consciente que muchos de los medios comunitarios, medios populares, no se sienten reflejados en la institución que hoy día existe. Y eso hace también que, como bien tú decías, las cifras de denuncias sean muy pocas o quizás no reflejan una realidad porque se le perdió fe a las instituciones y por lo tanto la gente no denuncia. Y no es que hace un llamado a la denuncia, pero sí a organizarse. Yo creo que lo que pasó, y esa organización tiene que ver también a nivel gremial.
Lo digo básicamente para hacer un cierre, porque creo que somos los primeros, las primeras, los primeros en defendernos, en estar, digamos, atentos y más allá, digamos, de lo anecdótico. Yo recuerdo aquí, además hay colegas que vivieron la dictadura, ejercieron durante la dictadura, aquí también reconozco a otros colegas mayores, digamos, que cuando a mí me detuvieron, y yo sé, y es una práctica, disculpen que la digo aquí, con los dos colegas, digamos, representantes, cuando los tienen, griten su nombre, su medio, por favor, identifíquense. Es una manera de verdad de resguardarse. Es una manera de identificar y de que haya gente que vaya a responder como me pasó a mí, como pasó en dictadura muchas veces, que gracias a gritar el nombre, el medio, o a quienes estaban o quienes conocían, se pudo conocer esa detención y después poder ir en busca de ellos. Parece básico, pero desde lo básico a lo más estructural es un llamado que yo desde mi ejercicio del periodismo los invito a todas, todas y todos que están hoy día presentes, a los viejos, jóvenes y a quienes hacemos ese periodismo, a identificarnos como trabajadores de la prensa, de los cuales nos tenemos que sentir profundamente orgullosos. Así que nada, muchas gracias. Usted, no voy a hacer la presentación porque somos de panel, así que lo digo. ¿Se escucha? ¿O no? ¿Aló, aló? Ahí sí. Muchas gracias, Carolina, Matías y Javier. Ahora les invitamos a tomar un café. Volvemos unos 15 minutos más para continuar con el conversatorio. Muchas gracias.